Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial para ti. Recuerda que si quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te dejaré una manita arriba y un corazoncito, y así sabrás que estoy orando por ti. Bueno, vamos a ver qué te dice inicialmente los angelitos del día de hoy. Te dicen que la naturaleza te ayudará a sanar. Te dicen que tengas paciencia y que sigas el proceso normal y natural de las cosas y que todo va a estar muy bien. Escríbete algo bien bonito, unas palabras de poder en los comentarios de este video. Escribe: llega la salud, llega el amor a mi vida. Bueno, o escribe: hecho está. Bueno, mis taurinos y mis taurinas, vamos ahora sí con sus lecturas acerca de la economía para las parejitas y también para mis solteritos. Vamos a comenzar con la economía. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas en este día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, de esa manera así nos apoyas. Bueno, estás teniendo algunos problemas, dificultades para tener suficiente claridad mental para tomar ciertas decisiones. ¿Listo? Esto está muy relacionado con tu estado emocional, precisamente en ese momento, pero las cartas me dicen que casi todo está en tu mente, y esto ha hecho que tú te paralices para poder tomar la mejor decisión que tienes que tomar en este mismo momento, porque al final de todo las cartas me dicen que vas a tener un triunfo totalmente rotundo sobre cualquier situación que se te esté presentando en este momento de tu vida. También me dicen las cartas que en un futuro más bien cercano, ten mucho cuidado de aquellas personas que te están queriendo manipular para que tú entregues dinero o firmes cosas o hagas cosas. Recuerda que eso también podría estar relacionándose con el trabajo y con tu estudio también. ¿Listo? Cuida muchísimo tu estado emocional para que no afecte este aspecto de tu vida. ¿Listo? ¿Hay algo que tú has perdido? Dinero, algún tipo de cuestión emocional o algún tipo de trampa que te hicieron en algún momento. Bueno, esto va a venir a sanarse para ti, porque la justicia llega a tu vida definitivamente. ¿Listo? Me dicen las cartas que esto va muy relacionado con una posible pérdida de tu puesto de trabajo, de tu empleo, pero te dicen las cartas que a la larga vas a salir triunfante sobre esa situación que estás enfrentando o que podrías estar enfrentando. Lo mismo que me dijeron las cartas del tarot español. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas para ustedes en este preciso momento. Bueno, este es el momento de no perder la esperanza, es el momento de vivir el aquí y el ahora, de ser firmes, de sacar esa garra que tú tienes y no concentrarte ni tanto ni en el pasado ni tanto en el futuro, porque me estás deprimiendo, poniéndote muy ansioso, muy ansiosa, y esto no te conviene absolutamente para nada. Bueno, hay ciertas cosas de las cuales tú te vas a dar cuenta que eran mentiras o que era una falsedad totalmente grande. Eso te va a deprimir a ti mucho, pero mira, yo te digo que a veces es mejor un momento colorado que toda la vida descolorido, ¿no? Es mejor a veces saber la verdad, por muy dura que ésta sea, pero nos lleva a tomar mejores decisiones. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que sigas adelante con tus sueños, con tus proyectos, que las cosas se pueden solucionar. Estás teniendo demasiadas dudas y estas vienen porque hay personas que influyen demasiado en ti, que te dicen lo que hacer, lo que no hacer. Bueno, es momento de que tomes una decisión por ti mismo, por ti misma, de una manera sabia, de una manera coherente. ¿Listo? Si tú eres de esas personas que tienden a enojarse mucho, a tener un carácter bastante fuerte, te dicen que es momento de que busques ayuda no solamente de tal vez terapistas aquí, sino también ayuda divina para que te ayuden a gobernarte,
Bueno, pídeles a ellos porque te van a ayudar en este aspecto de tu vida. ¿Listo? Estás luchando mucho por cierta situación, por lograr cierto asunto. Tus ángeles te dicen que es el momento del triunfo. Y el tarot egipcio también me lo confirma, diciéndome que ese triunfo que tú estás por obtener va a ser no algo temporal, sino que va a cambiar definitivamente tu vida para bien y la va a cambiar, ¿ya? No es cuestión negativa, sino que es algo muy, muy positivo que viene para ti. Vamos a ver ahora qué nos dicen las cartas para ustedes, mis queridos y mis queridas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo con tu persona especial. ¿Listo? Quiero que pienses ya mismo en esa persona, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Pero lo importante es que te conectes con esa persona. ¿Listo? Vamos a ver qué sucede en esta relación. Hay bastantes dudas, hay muchas cosas que se han perdido entre ustedes dos, mucha tristeza se ve en esta relación y hay un tipo de manipulación de parte de uno de ustedes dos o de parte y parte que ha llevado a que la relación esté en este preciso punto. ¿Listo? En un futuro más bien cercano, yo te digo que las cartas me dicen que esta persona te quiere confundir. Esta persona es una persona bastante hipócrita, bastante que te demuestra una cosa, pero que es realmente otra y se está aprovechando de tu inestabilidad emocional que puedes estar teniendo en este preciso momento para hacerte ir hacia cierto lado que solamente lo beneficia y trae ganancias o beneficios para esa persona. ¿Listo? También me dicen las cartas que este no es el momento de culparte. Bueno, lo que ya se hizo, es el momento de rectificar. ¿Listo? Y si ves que tienes que salir corriendo de ahí, sal corriendo. No digas, no, pues es que yo no me voy porque es que yo me voy a aferrar a esta persona porque me da esto, porque me da lo otro, porque no quiero ver que yo pierdo. No, mira, es mejor que salgas corriendo de ahí porque es alguien que realmente no te conviene absolutamente para nada. Tú te vas a dar cuenta de muchas cosas. Si ya te has dado cuenta de algunas, te vas a dar cuenta de mucho más. Y en el momento en el que salgas de esta relación, es como que vas a sacar tu cabeza de un hueco y mira, tus ángeles te van a estar protegiendo porque te dicen estarás a salvo del crimen, estarás a salvo de cualquier cosa que te pueda estar sucediendo. Si tú dices, bueno, es que esta persona se comporta de una manera tan extraña, averigua, investiga, pon por ejemplo en Google, en YouTube, esta persona me atrae y después me deja, me consiente un tiempo y después me abandona. Bueno, ¿qué características de esa persona es? ¿Listo? Para que veas a qué tipo de persona te vas a estar enfrentando. Tú vas a encontrar esa luz que necesitas para poder solucionar esta situación. Y definitivamente lo que él y tú o esa persona, él o ella haya hecho, mira, va a tener un castigo, porque yo te digo que todo lo que se siembra en este mundo es realmente lo que se cosecha. ¿Listo? Lo de ustedes es algo como te digo, como el agua y el aceite. No llegan a ningún tipo de acuerdo en ningún momento, porque los dos van en direcciones totalmente opuestas. Ten mucho cuidado porque esta persona u otras personas pueden estar interviniendo tus redes sociales, tus teléfonos, fijándose muy bien qué es lo que haces, qué es lo que dejas de hacer, para mirar a ver si de pronto encuentran algo negativo sobre lo cual se puedan estar fundando para recriminarte cosas, para decirte cosas. Te dicen los ángeles, vamos para adelante, estás temprano, el momento es ahora de ser fuerte, de hacer lo que es realmente razonable, lo justo y lo bueno, lo que es mejor para ti. Bueno, si quieres escribir algo de poder para esa relación que tú estás viviendo en este momento, puedes escribir: llega a mi vida la luz, llega a mi vida la claridad y tomo las mejores decisiones, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.